terminología de lo que es agua y saneamiento, ¿ya? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla un minutito. Bueno, nos toca hablar de lo que es terminología de agua y saneamiento, ¿no? Hay varios conceptos que son importantes, ¿no? Primero, agua potable. Agua potable es aquella agua que se considera apta para consumo humano y cumple con lo establecido en la norma NB 512. Antes voy a grabar. Ya, luego, agua segura. Es aquella que también es apta para consumo, pero que no está vinculada al cumplimiento de la norma. La NB 512 es la norma de aguas de consumo para Bolivia. Es decir, esta es la norma más importante, ¿no? Es la norma de aguas de consumo. Un agua que cumple con los análisis microbiológicos, físico-químicos, radioactivos, físicos, organolépticos, y cumple con esta norma, se dice agua potable. Un agua que se toma, pero que no enferma, se dice agua segura. Es decir, puede no cumplir con la norma, pero dice es apta para consumo humano. Aguas negras son aguas que se utilizan para el arrastre de las excretas, ¿no? ¿Qué son las excretas? Vamos a ver más adelante. A ver, déjenme ver aquí. Excretas. Las excretas son el conjunto de heces y orinas producidas por el ser humano. Entonces, podemos ver que en una cierta categorización, este puede ser la primera definición. Conjunto de heces y orina. Luego viene aguas negras. Aguas negras es la mezcla de las heces y orina con agua de arrastre. En la misolina vienen lo que son aguas residuales domésticas. O podemos decir, sí, aguas residuales domésticas, que son aquellas aguas que vienen de la evacuación de una casa, de edificios o de inmuebles de carácter social, como edificios de vivienda social. Y junto con las aguas residuales vienen las aguas grises. Las aguas grises son las aguas que salen de una vivienda, pero que no son mezcladas con las heces, ¿no? Entonces el volumen de agua que viene del aseo personal, labores de cocina, lavado de ropa y limpieza en general. Entonces, uno está dentro de dos está dentro de tres. Y 4 también está dentro de 3. Esas definiciones son importantes, ¿no? Otra terminología, aguas residuales comerciales. Son aquellas aguas que vienen de la evacuación de
locales comerciales. También se conocen como aguas servidas comerciales. Entonces, otra caracterización. Aguas residuales domésticas o aguas servidas domésticas. Y aguas residuales comerciales, aguas servidas comerciales. Y recuerden, aquí voy a colocar servida es distinto de hervida. ¿Por qué lo digo? Porque existen lamentablemente confusiones que dicen aguas hervidas y no es así. Son aguas servidas, que significa que hayan sido utilizadas. Luego, otras definiciones. Vamos a ir borrando estas cositas. Demanda bioquímica de oxígeno. Es una medida de la calidad del agua. ¿No? Es una medida, si vemos la definición estricta, dice que es la cantidad de oxígeno disuelto consumido por microorganismos para la oxidación bioquímica de la materia orgánica contenida en aguas residuales. Se expresa en miligramos por litro. Entonces vamos a intentar ver qué es eso. Sabemos que toda agua residual contiene materia orgánica. Esa materia orgánica se descompone por acción de bacterias. Muchas bacterias consumen oxígeno. A más carga o más materia orgánica, más bacterias. Entonces requieren más oxígeno. Que es lo mismo que demandan más oxígeno. Entonces, la demanda de oxígeno es proporcional a la cantidad de materia orgánica. Entonces, a mayor demanda bioquímica de oxígeno, existe mayor concentración de materia orgánica. Cuando hablamos de demanda bioquímica de oxígeno, hablamos de la demanda que requieren las bacterias.
son organismos vivos. Entonces, si volvemos a nuestra definición, DBO dice es la medida de la cantidad de oxígeno disuelto consumido por microorganismos para que oxiden la materia orgánica y se expresa en miligramos por litro. Y vamos a otra definición. Excretas habíamos dicho. Lodos fecales. Lodos fecales son los sólidos producidos por la digestión parcial o total en los sistemas de saneamiento in situ, como los baños secos, letrinas, baños públicos que no tienen alcantarillado y tanques sépticos, también denominados lodos sépticos. Entonces, los lodos fecales son los restos de las evacuaciones de excretas en letrinas. ¿No? Esa es una definición. Entonces, las excretas en una letrina se convierten en ese que le vamos a llamar lodos fecales. Ahora, una vez que los lodos fecales en una letrina se han estabilizado, y estabilizado quiere decir que se han quedado detenidos y por acción de la temperatura, por acción del oxígeno, han perdido sus propiedades nocivas, se convierten en biosólidos. ¿No? Dice biosólidos, entonces veamos esto. Es el material producido por la estabilización de los lodos fecales y producen beneficios al medio ambiente a través de su reuso, es decir, los biosólidos que ya no tienen microorganismos pueden ser utilizados como abono. Y en una etapa mayor de proceso de los biosólidos, estos se pueden convertir en compost o ecohumus, es decir, que es un material producto de la descomposición de lodos fecales a través de un sistema de tratamiento que permite su manejo higiénico y su reuso. Entonces, el compost o ecohumus sale de un tratamiento específico. Los biosólidos también, pero en general se refieren a lodos que han sido dejados por mucho tiempo. En cambio, para tener compost de ecohumus tiene que haber un proceso de tratamiento. Otra definición, calentamiento global. Calentamiento global es algo que hemos visto en otro capítulo anterior de la materia. Y es un fenómeno que produce la elevación de la temperatura de la atmósfera, ¿no? Causada por las actividades del hombre, que a su vez generan gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono y el metano. Estas definiciones, estas que hemos marcado, ustedes deben conocerlas, porque es lo básico de saneamiento. Ahora bien, otras definiciones. Lodos sépticos. Los lodos sépticos es el material producto de la extracción de lodos de las cámaras sépticas. Si ustedes saben, existen lo que son los sistemas de tratamiento domiciliario, los más básicos son las letrinas, pero a veces también existen otros que son compartimientos, en general subterráneos, que reciben las aguas residuales domésticas de los domicilios. Esos compartimientos en general son cerrados y tienen que ser evacuados cada cierto tiempo, es decir, cada que se llena por medio de camiones especiales. Entonces, el material extraído es un material semilíquido y se llama lodo séptico. Otra definición muy interesante, la reducción LOC. Es un indicador de la eficiencia de remoción de organismos patógenos, donde dice una unidad LOC es 90% de remoción, 2 unidades LOC es el 99%, 3 unidades el 99,9% y así sucesivamente. Vamos a ver qué es la reducción LOC. Vamos a intentar explicar.
El principio tiene que ver con que hemos visto que existen microorganismos en las excretas, ¿no? Cuando tenemos excretas más agua, se vuelven aguas negras. Más aguas grises, más otros del domicilio, se vuelven aguas residuales domésticas. Ahora, entonces los microorganismos de las excretas pasan al agua residual doméstica, para que tengan una idea más o menos. En 1 gramo de excretas existen más o menos 10 a la 10 microorganismos. Muchos de estos microorganismos son también indicadores de contaminación y se dice que si estos existen, entonces existen otros microorganismos que pueden causar enfermedades. Ahora, si hay en 1 gramo 10 a la 10 microorganismos, se estima que en un agua residual doméstica existen más o menos 1 millón de microorganismos. Microorganismos patógenos. Y estos patógenos están asociados a 100 mililitros de agua residual doméstica. Entonces, más o menos es normal que exista más o menos 10 a la 6 unidades formadoras de colonias sobre 100 mililitros de agua residual, ¿no? Ese es el orden o concentración normal de microorganismos en agua residual doméstica. Ahora, existen normas, ¿no? La norma para descargas (10 a la 3) es norma para descargas de aguas al medio ambiente. Y 0 para agua de consumo humano. Entonces la tendencia es a expresar
las concentraciones como porcentajes. Por ejemplo, para llegar de 10 a la 6 a 10 a la 3, ¿qué porcentaje es? Es más o menos el 99,9%. Pero 10 a la 3 todavía es altamente tóxico, es dañino para la salud. Debía ser 0, pero de 10 a la 6 a 0, ¿qué porcentaje es? Es 99,999%, que parece elevado. Para evitar el manejo de tantos dígitos, lo que se hace es que este porcentaje se lo expresa en la reducción logarítmica. Entonces, de 10 a la 6 a la 10 a la 3 es una reducción de 3 órdenes logarítmicas. Y aquí es una reducción de 6 órdenes logarítmicas. Y esto se llama la reducción loco. Entonces, la reducción loco es una forma de expresar la disminución de la concentración de organismos patógenos en agua. Luego, seguimos con algunas definiciones. Sistema descentralizado de saneamiento es un sistema de manejo de aguas residuales, pero que está basado en lo que es el domicilio, ¿no? Es decir, la reducción de las descargas de aguas residuales y su reuso para el consumo doméstico. Entonces, hasta ahí más o menos hemos visto una pasada de lo que son las definiciones y terminología. Y ahora vamos a empezar con lo que es el primer sistema de tratamiento. Es el baño seco de hoyo ventilado. El baño seco de hoyo ventilado es el sistema más sencillo de tratamiento. Es el sistema de tratamiento más sencillo que puede haber. Técnicamente es solamente un hueco que tiene una caseta encima, ¿no? Y además tiene un respirador que tiene la función de eliminar los olores y los gases. Entonces, si vemos aquí algunas características, y esto estamos empezando a sacar ya del texto de referencia, ¿no? Baño seco de hoyo ventilado, ¿no? Que se emplea mayormente en área rural dispersa y es administrado a nivel de familia, es decir, para una casa. Lo que entra dentro del sistema es excretas, es decir, orinas y heces, y lo que sale después de un tiempo es abono. ¿Cómo es la configuración? Básicamente es un hueco en el terreno. El hueco está reforzado muchas veces por piedras o por ladrillos para evitar el derrumbe. Se tiene una cierta altura que vamos a calcular más adelante. De seguridad que se dice de 40 a 50 centímetros, es decir, cuando ya las excretas están a esta altura, ya se considera que está lleno y debe estar, la base del hoyo debe estar a más de 2,5 metros de nivel freático. Se tiene la caseta, tiene un tubo de ventilación que sirve para alejar los olores y también para evitar el ingreso de insectos, ¿no? Aquí se recomienda que tenga una pintura negra para hacer que haya una diferencia de temperatura entre el hueco y el tubo, haciendo que
O sea que se atraiga más calor en el tubo. Si hay más calor, hay menos densidad del aire, entonces el aire tiende a ir hacia la menor densidad. Entonces se fomenta un sentido de flujo en ese sentido. En la parte de arriba, el tubo de ventilación tiene una malla milimétrica y esa es la disposición más o menos de la caseta, ¿no? Tenemos un soporte o base de cemento, de madera, tenemos el lugar por donde entran las heces, las excretas, y tenemos por detrás el tubo de ventilación. El diagrama de este sistema más básicamente es que tenemos las heces y la orina como ingreso. También se tiene el artefacto de uso intermedio o es el interfaz entre la persona y el dispositivo, que es un tipo inodoro o se dice taza turca. Lo que entra son las excretas, entra al sistema llamado baño seco de hoyo ventilado, se produce un lodo, es el lodo fecal, y que su finalidad es enterrarlo, ¿no? No es, su finalidad de este sistema no es tratarlo. Ahora, alguna descripción rápida de esta tecnología, ¿no? Es una tecnología que consiste en un pozo u hoyo simple donde se incorpora un tubo de ventilación. Este tubo de ventilación permite una corriente de aire y extracción de olores y también sirve para atrapar las moscas o insectos. El hoyo recibe excretas humanas para almacenar y aislarlas para evitar que los microorganismos puedan causar daños a la salud. El viento que circula por la parte superior de la tubería crea una corriente ascendente, ¿no? Entonces el aire tiende a salir. Otras características, ¿no? Las partes de esta estructura son un pozo o el hoyo, la plataforma o losa de apoyo que puede ser de cemento o de madera, el tubo de ventilación y la caseta, ¿no? El pozo o hoyo puede ser cuadrado, rectangular o circular y las profundidades más de 3 metros. Lo ideal es que deben estar por encima de los 2,5 metros. La base debe estar por encima de los 2,5 metros de nivel freático. Y esto limita la aplicación de este tipo de sistemas a áreas donde el nivel freático esté por debajo de los 5 metros a lo largo del año. También se tiene un periodo de vida estimado en cálculos mayor a 6 años. Criterios de selección, es decir, más o menos dónde se puede aplicar este sistema. En viviendas y escuelas de zonas rurales y periurbanas. Se utiliza también a nivel escolar. Se utiliza donde hay poca cantidad de agua o no hay abastecimiento de agua y donde no hay alcantarillado sanitario. Ese es un requisito. Se puede aplicar a cualquier tipo de clima y contorno social. Hablamos de contorno social en el sentido de educación para el uso. Pero no es apropiado en zonas inundables porque puede contaminar el agua. Tampoco en lugares con nivel freático alto. En suelos rocosos tampoco porque no se va a poder excavar y también va a rebasar muy rápidamente. Tampoco se recomienda en zonas de alta densidad de viviendas porque pueden contaminar a las aguas subterráneas. Es aplicable a altiplano, valles y llanos. Y tenemos aquí un pequeño video de ejemplo. A ver, vamos a... Vamos a comentar si hasta ahí tienen alguna duda o comentario. Ya, parece que no hay mucho. Entonces vamos a
hacer la presentación de ese video, que es un video de aplicación de construcción. No es un video hecho en Bolivia, es un video peruano, pero que va a dar mucha idea de cómo funciona. ¿Ya? Entonces, si me permiten un ratito, bueno, lo voy a presentar. Un ratito. Ya, un momentito, voy a compartir la pantalla. No, no es este, perdón. De compartir, vamos a intentar compartir de nuevo una pestaña. Ah, ya. Entonces voy a compartir el video. Tipos de letrinas. A. De pozo seco ventilado. B. De sello hidráulico. C. Abonera seca familiar. Letrina de pozo seco ventilado. Es muy fácil de construir y muy económica. También es muy efectiva ya que aprovecha las corrientes de aire y la luz del sol para controlar las transmisiones de enfermedades que pueden ocasionar las moscas y los malos olores producidos. Esta consta de los siguientes componentes. A. Caseta. B. Plancha de concreto. C. Taza. D. Pozo. E. Tubo de ventilación. Antes de construir esta letrina se debe hacer una prueba de infiltración de campo para encontrar terrenos rápidos o medios, tomando en cuenta los siguientes parámetros. Para infiltrar 5 centímetros en un terreno rápido, el tiempo es de 10 minutos. Para terrenos medios, entre 10 a 30 minutos. Y para terrenos lentos, entre 20 a 60 minutos. Las ventajas de una letrina de pozo seco ventilado se resumen en dos. La primera es el control de los malos olores. Esto se debe a la acción del viento que sopla sobre la parte superior del tubo de ventilación. El aire que entra por la taza tiene como salida la boca del tubo de ventilación. Esto ayuda a sacar los malos olores del pozo y de la caseta. Si la puerta de la caseta está orientada hacia donde sopla el viento predominante, el aire entra con mayor presión, lo cual hace que fluya con mayor fuerza hacia arriba en el tubo de ventilación, contribuyendo así a controlar los malos olores. La segunda es el control de moscas. Al momento de instalar el tubo de ventilación de este tipo de letrinas, se debe colocar una malla en el extremo donde salen los malos olores. Esta malla sirve para controlar la proliferación de moscas en dos formas. Cuando las moscas se sienten atraídas por el mal olor, intentan ingresar por la parte superior del tubo de ventilación. No logran hacerlo gracias a la malla. Algunas moscas logran entrar por la caseta y la taza, poniendo sus huevos en el interior del pozo. Las moscas que se reproducen ahí buscan salir al exterior siguiendo la luz del sol que entra por el tubo, pero la malla impide que escapen. ¿Dónde debe ubicarse una letrina de pozo seco ventilado? Al construir este tipo de letrinas, debemos tomar en cuenta que, si hay árboles cerca, las ramas que cuelgan de estos deben estar ubicados a por lo menos 2 metros de altura a partir del tubo de ventilación para que el viento haga su función. También se debe tomar en cuenta que el tubo debe estar ubicado del lado de donde sopla el viento, cuidando que no haya obstrucciones de ningún tipo. Para evitar contaminación y garantizar que la letrina funcione adecuadamente, debemos seguir estas instrucciones. A. Tapar la taza tan pronto como terminemos de usarla. B. Evitar tirar cualquier residuo o líquido dentro del pozo a excepción del papel u hojas. C. Tener puerta en la caseta. D. Mantener limpia la letrina, lavando la plancha y la taza con jabón o desinfectante y evitar que estos caigan dentro del pozo. E.
No quemar papeles en el interior de la letrina. F. Rellenar cualquier agujero alrededor de la plancha. G. Revisar que la malla que cubre el tubo de ventilación no tenga obstrucciones ni esté roto. H. No usar la letrina como bodega de herramientas. ¿Qué hacer cuando el pozo esté lleno? Lo primero que debemos hacer es sellarlo inmediatamente para evitar accidentes. Luego debemos trasladar la plancha, la taza, el tubo de ventilación y la caseta hacia otro lugar, donde previamente se ha excavado otro pozo y realizado la prueba de infiltración de agua. Bueno, ¿tienen alguna consulta o pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a quedar ahí. Les recuerdo que ya he modificado las fechas de